Hola a todos y todas, mi nombre es Raquel Cúneo, soy contadora pública desde el año 2001 y el objetivo de estas presentaciones o de estos pequeños videos es acercarlos a las temáticas que tienen que ver con los impuestos que nos aparecen en nuestros recibos de sueldo y poder de alguna forma eh, comprenderlos mejor. En particular, me interesa, dado que estamos en diciembre del 2017, hablar sobre el ajuste anual de IRPF. ¿A quiénes afecta el ajuste anual de impuesto a la renta de las personas físicas? Va a afectar a las personas con actividad dependiente, empleados de empresas. ¿Quién lo realiza? La o las empresas donde trabajamos. ¿Por qué se realiza ese ajuste anual? Porque el impuesto es un impuesto de liquidación anual y lo que realizamos los trabajadores mes a mes son anticipos a ese impuesto. Por lo tanto, a fin de ejercicio o a fin del año debemos determinar si lo que anticipamos mes a mes coincide con lo que deberíamos pagar de acuerdo al monto que cobramos en todo el año o si hay que hacer algún ajuste. Un saldo que nos quede a pagar o un saldo que nos quede a devolver. El ejercicio económico para el impuesto a la renta de las personas físicas va del 1 de enero de un año al 31 de diciembre de dicho año. ¿En qué consiste el ajuste anual? En un primer paso, la empresa va a sumar los importes correspondientes a sueldos y a otras partidas que hayamos cobrado desde enero hasta diciembre del año, sin incluir el aguinaldo y el salario vacacional. Esa suma total la llamaremos X. Por otro lado, va a sumar los importes correspondientes a aguinaldo y salario vacacional, y a esa suma le llamaremos Y. Una particularidad a tener en cuenta por la empresa en esta oportunidad es verificar si el empleado optó por liquidación del IRPF por núcleo familiar. Si esa opción se realizó en el formulario 3100, que luego vamos a hablar de él, a ese importe de X más Y le va a descontar un 5%. Y sobre el importe resultante va a continuar los pasos que veremos en adelante. Si la persona no eligió que su impuesto se calcule por núcleo familiar, bueno, va a tomar el importe X y vamos a ir paso a paso. En el paso 2, en función del importe X obtenido en el punto anterior, que era la suma de todos los sueldos, las partidas salariales percibidas desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, determina en qué franjas del impuesto anual caemos. Para el año 2017 las franjas son las que aparecen en el cuadro. Esto está en miles de pesos y las franjas se fijan en función de las bases de prestaciones y contribuciones que para el año 2017 fueron 3.611 pesos. Estas son las tasas de impuesto a la renta de las personas físicas que se aplica. Por ejemplo, si cayéramos en el año en un importe total cobrado de 500.000 pesos, caeríamos en esta franja. Por lo tanto, nos correspondería pagar desde 500.000 pesos hasta 433.333 un 15%, desde 433.332 a 303.325 un 10% y en importes menores a 303.324 nada. Calcula el importe de IRPF de sueldos de acuerdo a las franjas que correspondan y a ese importe le llamaremos IRPF 1. Además va a determinar cuál es la mayor franja que nos correspondió. Por ejemplo, dijimos, tenemos un total de sueldos en todo el año de 500.000 pesos, nos corresponde un 15%, es la mayor franja.
y esa mayor franja va a ser la que le aplique a la suma del aguinaldo y el salario vacacional, que más arriba en el punto 1 habíamos llamado I. Por lo tanto, el 15% de aguinaldo y salario vacacional va a ser nuestro IRPF correspondiente a esos importes y le vamos a llamar IRPF 2. En el punto 4 lo que hace es sumar el IRPF 1 más el IRPF 2, o sea, el IRPF correspondiente a los sueldos más el IRPF correspondiente al aguinaldo y al salario vacacional, y determina el IRPF primario. En el punto 5, o en el quinto paso, la empresa determina todos los importes que podemos descontar un porcentaje de ellos del IRPF primario. Básicamente esos importes son aportes jubilatorios, Seguro Nacional Integrado de Salud o Fondo Nacional de Salud, Fondo de Reconversión Laboral para aquellos empleados de actividad privada, los importes por hijos a cargo, si es que los pusimos en el formulario 3100, los importes por caja de profesionales en el caso de que seamos profesionales y si los pusimos en el formulario 3100, importes por fondo de solidaridad y adicional también si lo pusimos en el formulario 3100 y si somos profesionales. Una vez que suma todos estos importes, aplica la franja que corresponda a descontar dependiendo en este caso de una tabla que se generó a partir del año 2017 y que se configura en función de la suma de los ingresos que habíamos obtenido. De la suma del X más Y que obtuvimos en el punto 1, determina si los ingresos nominales anuales son hasta 150 bases de prestaciones, o sea, hasta 541.650, aplica un 10% de todos estos importes, y si nuestros ingresos fueron mayores a este importe, aplica un 8% de deducción, de descuento. Suma todos estos importes, calcula un 8% y eso es lo que nos va a descontar del IRPF primario para llegar al IRPF a pagar. Y es lo que hace en el punto 6. Al IRPF primario calculado en el punto 4 le resta el IRPF de deducciones calculado en el punto 5 y llega al IRPF anual a pagar. ¿Qué hace luego? Suma todos los anticipos realizados desde enero hasta noviembre de IRPF y en el punto 8 dice, bueno, si la suma de anticipos que realizamos es menor al IRPF a pagar determinado en el punto 6, calcula la diferencia y la descuenta en el recibo de diciembre del 2017. Quiere decir que con todos esos anticipos no llegamos a cubrir el IRPF a pagar y por lo tanto en diciembre vamos a tener en nuestro recibo de sueldo un descuento por IRPF. Si la suma de anticipos de enero a noviembre es igual o menor al monto de IRPF a pagar, calculado en el punto 6, no va a aparecer en el recibo de diciembre un importe a pagar por IRPF. O va a aparecer pero con un importe de 0. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, no nos quedemos tranquilos en cuanto a que no tenemos nada para devolver, porque puede ser que sí tengamos un saldo a favor. Si fuera ese el caso y tengamos un saldo a favor, cuando DGI habilita a realizar las declaraciones anuales de IRPF, más o menos en mayo o junio del año siguiente, deberemos completar una declaración o una planilla de cálculo primario que en general la página de DGI proporciona, para ver si no tenemos un saldo a devolver. En el caso de que tengamos un saldo a devolver, tenemos que presentar la declaración jurada a DGI, a pesar de haber tenido un solo trabajo, para que DGI nos devuelva efectivamente dicho saldo. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un trabajo? En primer lugar, el ajuste anual lo van a realizar en forma independiente todas las empresas en las cuales trabajemos.
Y al final del año y en mayo o junio del año siguiente, cuando se habilitan las declaraciones juradas, vamos a estar obligados a presentar la declaración jurada anual con la suma de todos los importes percibidos por todas las empresas. Y aquí les doy un consejo, y es que cuando tenemos más de un trabajo, conviene que en alguno de los trabajos indiquemos en el formulario 3100 que queremos que se nos descuente desde pesos 1, o sea, desde el primer peso que cobramos queremos que se nos descuente el IRPF y no que se nos aplique el mínimo no imponible para IRPF, que son unos 25.000 pesos más o menos mensuales. ¿Por qué les digo esto como un consejo? Porque si hacemos esto, es probable que cuando vayamos a hacer la declaración anual en mayo o junio del año siguiente, no nos dé un saldo a pagar y nos dé un saldo a favor. En mi forma de ver, prefiero no tener que pagar y sí tener algo para que me devuelvan, porque quizá en julio del año siguiente no tengo el dinero para poder pagar ese saldo que me da si en todas las empresas en las que trabajo me empiezan a descontar recién a partir de los 20 y pico de mil pesos. ¿Sí? Ese es un consejo que les doy. Una cosa que quería mostrarles es en qué consiste el formulario 3100. Es una declaración jurada que lo obtenemos en la página de DGI. Tiene nuestros datos personales, el dato de la empresa donde trabajamos, o sea que vamos a hacer un formulario 3100 por cada una de las empresas donde trabajemos. Los datos de los hijos a cargo, por eso les decía, esto lo tenemos que completar si queremos que nos descuenten del IRPF importes por hijos a cargo. Si tenemos caja de profesionales, lo tenemos que poner aquí. Y esto es lo que yo les decía, que en el caso de tener más de un empleo, es conveniente que en alguno de los empleos digamos que habilitemos al dueño de la empresa, al empleador, a que nos descuente desde 0 peso, o sea, desde el primer peso cobrado, ¿sí? Que no aplique el mínimo no imponible. Eso significa, tenemos que tildar acá o decir que sí, para que nos empiece a descontar desde 1 peso, y eso haga que cuando hagamos la declaración anual no nos pase que nos dé un saldo a pagar. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias y cualquier consulta pueden hacerlas a través de este mail.